En muchas ocasiones vemos imágenes religiosas de los ángeles de la guarda como si fueran niños pequeños. Encontramos también imágenes donde los ángeles protegen a los niños que se encuentran en alguna situación de peligro. Y casi nunca encontramos una imagen de un ángel de la guarda protegiendo a un adulto. Y esto puede llevar a una idea equívoca y a restringir el campo de acción de los ángeles solamente a una edad infantil, lo cual resulta totalmente equivocado. Y creo yo que los acontecimientos dentro de la iglesia, los acontecimientos actuales que se suscitan dentro de la iglesia, pensemos en este sínodo que se está llevando a cabo en Alemania, y también los acontecimientos a nivel mundial, nos hacen dirigir nuestra mirada hacia estos compañeros que vienen a protegernos, guiarnos, fortalecernos y defendernos en las diferentes etapas de nuestra vida y de nuestra existencia. Vamos a hablar de esta ayuda que nos viene a dar el ángel de la guarda en todas nuestras etapas de la vida. Reciban un cordial saludo. Les habla el Padre Fernando Cárdenas desde el Foyer de Charité, esperando que se encuentren bien, que gocen de la salud, que nuestro Señor, la Santísima Virgen María, los proteja a ustedes y a sus familias. Pensar que solamente los niños tienen necesidad del ángel de la guarda es algo que, en palabras de un teólogo que me gusta mucho personalmente, Romano Guardini, él dice que pensar esto, tener esta concepción, no se compadece con la realidad profunda. Porque la gente joven y los adultos tenemos mayor necesidad de la custodia de los ángeles. Los peligros son mayores. Las responsabilidades, pues, son también mayores. Y necesitamos la luz de estos buenos amigos para poder corresponder de acuerdo a la voluntad de Dios. Estamos expuestos a dificultades, a tentaciones que los pequeños no conocen. La extensión de la ayuda que prestan los ángeles se ha de medir por la amplitud de las necesidades. Vuelvo y repito esta frase. La extensión de la ayuda que prestan los ángeles se ha de medir por la amplitud de las necesidades. Y las necesidades que como adultos, como jóvenes tenemos, pues son mayores que las necesidades que un niño tiene. Son mayores, ya lo he dicho, mayores las responsabilidades, los desafíos, las tentaciones, los compromisos que tenemos con nuestra familia, con nuestra sociedad, con la iglesia. Y por esta razón, los doctores de la iglesia y los teólogos atribuyen dos ángeles a los hombres que tienen una mayor responsabilidad en el gobierno de la sociedad. Recordemos, por ejemplo, el testimonio que en este sentido
nos da Santa Verónica Giuliani. Ella en alguna ocasión, un papa, por permisión de nuestro Señor, se le presenta a Santa Verónica pidiéndole oraciones porque se encontraba en el purgatorio, este papa. A lo que esta santa, Verónica Giuliani, comienza a ofrecer sacrificios, ayunos, misas por el alma de este papa, y después de un tiempo, que no recuerdo exactamente cuánto tiempo después fue, eh, vuelve a aparecerse este papa a agradecerle, y en esta ocasión se aparece rodeado de 7 ángeles, a lo que Verónica Giuliani le pregunta la razón de estar acompañado de 7 ángeles, y este papa le responde que son los 7 ángeles que acompañan al papa en su oficio de papa, de sucesor de Pedro. Podríamos pensar entonces que el papa tiene su ángel de la guarda como cualquiera de nosotros, pero en ese encargo, en esa misión, en esa responsabilidad tan grande que tiene, Dios le envía otros ángeles para desempeñar bien su misión, para poder afirmar en la fe al pueblo de Dios. Igual la tradición de la Iglesia ha enseñado que los sacerdotes tenemos, al igual que cualquier persona, nuestro ángel de la guarda, pero al mismo tiempo Dios nos envía otro ángel para poder cumplir a cabalidad, de manera fiel, este encargo que por misericordia y por una predilección amorosa de nuestro Señor nos ha llamado. Esto ha sido algo recurrente dentro de la tradición, y los padres de la Iglesia y algunos teólogos han hablado de esto. La teología católica, recordemos, enseña que hay un ángel custodio destinado a guardar a cada ser humano. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice, que desde el comienzo de la vida, y esto lo hemos repetido en muchos programas de Radio María, pueden ustedes llamar y preguntar sobre los programas dedicados al ángel de la guarda, las catequesis, por ejemplo, que Juan Pablo II en el año 85-86 enseñó sobre el tema de los ángeles. Allí dedicamos una serie de catequesis a este tema. Pueden ustedes llamar allá a Radio María y pedir estos programas. Cada uno tiene desde el inicio de la vida, dice el catecismo, un ángel custodio. Un ángel custodio sin distinción de raza, de edad, de sexo. No hay excepción a esta regla. Santo Tomás de Aquino, él afirma que todos tenemos un ángel de la guardia. Y él llega a hablar que en la Suma Teológica, él llega a decir, y pues esto no es un dogma de fe, sin embargo, aplicando la lógica que desde el comienzo de la vida toda persona tiene un ángel de la guarda, pues Santo Tomás llega a afirmar que incluso el anticristo disfrutará de la asistencia de un ángel de la guarda, y que el ángel del anticristo, el ángel de la guarda del anticristo, le impedirá cometer todas las iniquidades que deseará cometer en su odio hacia Dios y hacia la Iglesia. Igualmente, pues podemos pensar también que
pues si el anticristo, de acuerdo a la doctrina de Santo Tomás de Aquino, tiene un ángel custodio, también podemos pensar de otros enemigos del cristianismo, como Stalin, Hitler, en fin, que han tenido esta asistencia del ángel, y seguramente los ángeles han impedido que estos hombres, en su odio contra la humanidad, en su odio contra la fe, contra la iglesia, hayan podido cometer mayores actos atroces y persecuciones más encarnizadas. Sin embargo, el dominio, la influencia del ángel sobre las fuerzas materiales, porque hemos dicho pues que el ángel de la guarda nos ayuda, al Papa, a los sacerdotes, a los que tienen un cargo de gobierno. Hay que orar mucho por nuestros gobernantes, hay que orar mucho por el Papa, por nuestros obispos, por los sacerdotes. Hay que orar mucho. Por ejemplo, y aquí no es cuestión de hacer política, ni más faltaba. Sin embargo, hay cuestiones de fe comprometidas, gravemente comprometidas en la elección del futuro presidente de los Estados Unidos, un candidato que está abiertamente a favor del aborto, y recordemos, la posición de la Iglesia es clara en este sentido. Un católico no puede votar por alguien que esté a favor del aborto, porque esto es colaborar en la implantación del aborto y del asesinato de las personas más inocentes. Por esa razón hay que orar mucho por los ángeles de la guarda de nuestros países, los ángeles de la guarda de nuestros gobernantes, los ángeles de la guarda del Papa, los ángeles de la guarda de los sacerdotes y de todos aquellos que tengan alguna función de autoridad, algún encargo de responsabilidad sobre una comunidad. Los ángeles pueden, por el dominio que tienen sobre las fuerzas materiales, pueden cambiar de sitio un granito de arena, pueden producir retrasos, olvidos. Yo recuerdo que en alguna ocasión me encontraba predicando un retiro, y terminando el retiro estaba con otro sacerdote. Terminando el retiro quería salir lo más rápido posible del lugar del retiro, y no encontré las llaves del carro. Busqué las llaves del carro, no las encontraba, hasta que después me puse a pensar, mi ángel de la guarda me ha hecho extraviar las llaves del carro porque me está protegiendo de algo. Entonces, pues me puse simplemente a esperar a que se encontraran las llaves. Después de, no sé, 15, 20 minutos, se encontraron las llaves, salimos, y durante la carretera nos encontramos uno de esos camiones de 2 pisos que llevan carros que se habían descolgado y habían producido un grave accidente en la carretera. Tal vez esos 15 o 20 minutos de retraso me salvaron. Los ángeles de la guarda pueden producir esto porque tienen una influencia sobre la materia. Y hay que pedir a los ángeles de la guarda estas ayudas. No necesitamos hacer cursos y prácticas rarísimas y pagar, no, simplemente ángel de mi guarda,
la oración que conocemos: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Podemos invocarlos. En algún momento escuché una noticia que me llamó la atención. Tal vez algunos de ustedes la hayan leído. Esto ya salió algún tiempo. Sin embargo, por el titular llama la atención. El titular es el siguiente: científicos rusos descubren que existe el ángel de la guarda. Y allá en Rusia, algunos, no sé, investigadores se dieron a la tarea de mirar el número de pasajeros de los aviones que habían tenido algún accidente y el número de pasajeros de los aviones que no habían tenido ningún accidente. Y llegaron a una de las primeras conclusiones: es que los aviones que habían tenido accidente, tenían menos número de pasajeros. Y esto les llamó la atención. Es decir, un avión que tiene una capacidad para 200 personas, cuando se sufre el accidente, no tenía esa capacidad, tenía menos. En cambio, los aviones que no habían sufrido accidente alguno, tenían su capacidad plena o tenían un mayor número de pasajeros. Y les llamó la atención y comenzaron a contactar algunos de estos pasajeros que por alguna razón no habían viajado. Habían comprado el pasaje, pero no habían viajado. Y oh sorpresa, encontraron que dentro de estos pasajeros que no habían viajado, era porque no habían encontrado el pasaporte, por un trancón en la calle, no habían podido llegar a tiempo al aeropuerto, por muchas cosas de este tipo. Y así que cuando no nos salgan las cosas como queremos, en el momento en que queremos, da gracias a Dios, da gracias a tu ángel que te está protegiendo, que te está cuidando. En estos momentos, no nos olvidemos de que todo, lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, todo sirve para aquellos que aman a Dios. ¿Qué podemos estar sacando de bueno en estos momentos? Pues la verdad, no puedo llegar a hacer aquí a sacar una conclusión, digámoslo, definitiva. Pero Dios nos está, en su infinita misericordia, colmando de su presencia. No perdamos nunca la esperanza, porque aún en medio de dificultades, aún en medio de situaciones extremas y difíciles, como las que estamos pasando en estos momentos en Colombia, en Chile, en la Iglesia, en Estados Unidos, no perdamos la esperanza. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Y podemos, y creo yo, es una invitación a invocar incesantemente a los ángeles para que vengan en nuestra ayuda, en nuestro socorro. Que vengan a protegernos, guardarnos y defendernos. No perdamos la esperanza.
Se comenta, por ejemplo, que un dictador, un hombre cruel, como Cromwell en Inglaterra, él quería devastar toda la cristiandad. Y la familia real estaba en peligro y Cromwell se alzaría con todo el poder. Pero ocurrió algo en la salud de Cromwell. Y esto lo dice Pascal en sus pensamientos. Él dice que un granito de arena se situó en el uréter de Cromwell. Y Cromwell entonces no pudo llevar a cabo su plan de destruir la iglesia en Inglaterra. Y continúa Pascal diciendo, incluso Roma habría temblado bajo él, bajo Cromwell. Pero ese guijarrito se colocó ahí. Él murió, su familia fue humillada, todo quedó en paz y el rey fue restaurado. Benedicto XVI tiene perdón, no es Benedicto XVI, Juan Pablo II, en su último libro, Memoria e Identidad, que es un libro donde él va haciendo un recuento de su memoria, de los acontecimientos del siglo XX, a manera de diálogo con su secretario privado. Y él habla del nazismo. Y él dice que Dios le dio a Hitler nada más 11 años. Que Hitler hablaba del imperio de los 1000 años. Él hablaba del Reich de los 1000 años. Y solo ocurrieron 11 años. En alguna ocasión llegaba Hitler a hacer su discurso, un hombre con una capacidad oratoria que no era de este mundo. Ahí se ve también la influencia del maligno. Y llegó un sacerdote camuflado al lugar donde Hitler iba a pronunciar el discurso y comenzó a rezar el rosario, sin que nadie supiera, sin que nadie lo notara, mentalmente, silenciosamente. Y llegó Hitler y no pudo pronunciar discurso alguno. No pudo. Son estas intervenciones de los ángeles que están a nuestro alcance, porque hay serios peligros que amenazan la sociedad como la hemos conocido, que amenazan nuestra fe, que amenazan la iglesia, y ante lo cual hay que recurrir a los ángeles que tienen una presencia invisible, pero su presencia es activa. Por el hecho de que no los veamos, no significa que no actúen. Los ángeles están siempre actuando de una manera silenciosa.
pero activa en cada uno de nuestras vidas. La Iglesia enseña sobre la custodia de los ángeles que las luces, las inspiraciones que nos dan los ángeles es una manifestación de la divina providencia que, valga la redundancia, que provee a cada uno de nosotros lo necesario para la salvación con la condición de que no pongamos obstáculos. Nadie puede decir es que no puedo, es que Dios no me ayuda, es que yo solo no puedo. De acuerdo, tú solo no puedes, pero Dios sí te ayuda y Dios te envía las ayudas necesarias para tu salvación. No pongas obstáculos. Es la manifestación, la intervención del ángel. Recordemos que hay un principio que Dios no ha encadenado su poder a los sacramentos. ¿Y de qué forma entonces realizan los ángeles su misión en nuestra vida cotidiana? ¿De qué manera los ángeles actúan? Dice el Salmo 90, te encomendará a sus ángeles para que te guarden en todas tus idas y venidas. Y ellos te levantarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen en las piedras. Pisarás sobre áspides y víboras y aplastarás al león y al dragón. Salmo 90. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esta guarda de los ángeles en todas nuestras idas y venidas? ¿Será que sí es eficaz la ayuda del ángel? ¿O eso es algo que no es como ciencia ficción? Santo Tomás de Aquino, él va a dar esta agudeza de Santo Tomás de Aquino, es realmente providencial. Nos hace entender muchas cosas de una manera sencilla. Santo Tomás de Aquino nos da esta luz. Él dice que los ángeles conocen incomparablemente mejor que el hombre el mundo material y sus leyes. Y esto, recordemos, por la forma que tienen los ángeles de conocer. Ellos no tienen sentidos. Nosotros necesitamos o conocemos por medio de los sentidos. Nosotros necesitamos tocar, oler, oír, ver para conocer. Es un conocimiento mediado por los sentidos. Los ángeles no, porque los ángeles son seres puramente espirituales y ejercen sobre este mundo material un imperio misterioso y conocen profundamente, incomparablemente mejor que nosotros el mundo material y sus leyes. Y ese dominio que tienen sobre ese mundo material llega tan lejos y sobrepasa tanto los límites de la ciencia y de la técnica que ciertos trabajos realizados por los ángeles podrían parecernos milagrosos, cuando en realidad son puramente naturales. A nuestros ojos pueden ser milagrosos porque es algo que se nos escapa de nuestras manos, que no
que no puede, porque como no lo podemos realizar de la manera como los ángeles lo realizan, entonces a nuestros ojos nos parecen milagrosos. Sin embargo, es algo que responde a la naturaleza de los ángeles. No es algo extraordinario, es algo ordinario para los ángeles. Y Santo Tomás hace esta observación y esto de la Suma Teológica. Por ejemplo, él dice, los hombres de una tribu de África, imposibilitados de toda relación con el resto del mundo, creerían presenciar un milagro si vieran aterrizar y despegar un avión, o si oyeran un transistor. Esto, pues creo que sobra la aclaración. Es una adaptación a lo que dice Santo Tomás, porque en la época de Santo Tomás, pues no había ni transistor ni aviones. Pero no hay nada de ello no hay nada de ello milagroso. Hay veces que se han descubierto tribus indígenas que todavía están alejadas de la civilización, que no permiten contacto alguno con la civilización. Y entonces, si ven un avión, pues les podría parecer algo milagroso. Y no hay nada de milagroso, sino que simplemente se aplica el conocimiento que tiene el hombre, el manejo que tiene el hombre sobre la técnica y el avión vuela y no hay nada de milagroso. San Pablo, recordemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 3 a 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículos 3 a 6. Allí San Pablo se dirigía en una embarcación y naufraga y desembarcan en la isla de Malta. Y San Pablo comienza a recoger algunas ramas, las echa a la hoguera y una víbora salta y se le enrolla en la mano. Y el apóstol sacude a la víbora, a la serpiente, y no le ocurre nada, no lo muerde, no le echa veneno. Y al ver esto, los indígenas de la isla de Malta esperan que se hinche, que caiga a muerte, porque pues estuvo con una culebra, pero ven que no le pasa nada y exclaman, es un dios, porque era algo milagroso. Los indígenas de la isla de Malta consideraron esto como un milagro y lo toman por un dios. Pero se puede pensar que la protección, porque dice el Salmo 90 que hemos leído hace un momento, para que tus pies no tropiecen en las piedras, pisarás sobre áspides y víboras y aplastarás al león y al dragón. Te encomendará a sus ángeles. Podemos pensar que la razón por la cual San Pablo no fue mordido, no fue perjudicado en su salud por la acción, la intervención de un ángel. Algo similar puede decirse del profeta Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 23. Daniel versículo 6, versículo 23, donde pues unos leones hambrientos, Daniel es arrojado, el profeta Daniel es arrojado por orden del rey Darío y no le hacen nada. Ante lo cual Daniel exclama, Señor, le dice al rey Darío, mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado las fauces de los leones, no me han hecho daño. Es la intervención de los ángeles. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
Estamos hablando de la necesidad que tenemos como adultos, como jóvenes, de la protección, ayuda, guarda, asistencia que nos vienen a dar estos buenos compañeros y amigos, los ángeles de la guarda. Esta luz, esta asistencia, una de las maneras es la influencia que ellos tienen sobre el mundo material, que lo conocen de manera más perfecta que nosotros. El poder de los ángeles sobre el mundo material, y antes del corte musical hablábamos, por ejemplo, de cómo el profeta Daniel es protegido de unos leones hambrientos y lo atribuye a la intervención de su ángel. El poder de los ángeles sobre el mundo animal es muy superiorosísimo al dominio que tienen los domadores de los leones. Porque, de acuerdo al Salmo 90, los elegidos de Dios pasarán indemnes por encima de áspides y víboras, e incluso aplastarán al león y al dragón. Y esto, de acuerdo a San Roberto Belarmino, en su comentario que hace sobre los salmos, él comentando este Salmo 90, dice: hay que tomar estas palabras tanto en su sentido literal como en su sentido espiritual. Como en uno y otro sentido hay que tomar las palabras: te levantarán en sus palmas para que tus pies no tropiecen en las piedras. Nosotros, en nuestro camino, en nuestro peregrinar por este mundo, encontramos, y vaya que estamos encontrando, obstáculos físicos, pero también encontramos enemigos visibles que ya no son tan visibles. Enemigos invisibles que ya no son tan invisibles. También nos encontramos enfrentados con dificultades morales, con fuerzas espirituales del mal, que, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, fuerzas espirituales del mal que pueblan los aires, los espíritus de los aires. Y de todos estos obstáculos, sean físicos, morales, espirituales, diabólicos, de todos estos males, el ángel de la guarda tiene orden de asistirnos. Nos puede ayudar en un terreno físico, apartando, por ejemplo, el objeto que constituye el obstáculo. Ya hacíamos referencia a eso. Cuando no encontramos las llaves para salir del carro, cuando se nos olvida algo, o cuando recordamos algo. También puede intervenir en el terreno psíquico de diversas formas, ya sea inspirándonos, pero también puede intervenir en el terreno psíquico de los enemigos, distrayéndolos, inhibiendo sus movimientos. Y Santo Tomás dice que por muy amplia que sea la gama de las intervenciones de los ángeles custodios dedican, no obstante, lo mejor de sus fuerzas a iluminar las conciencias.
Y esto hay que pedir que intervengan sobre la psiquis de algunos gobernantes y de algunos en el mundo católico, porque Dios mismo nos ha dado esta ayuda. Recordemos, por ejemplo, Santa Juana de Arco, que inclusive la consideraban como loca, porque le hablaban a Santa Juana de Arco, San Miguel Arcángel. Le hablaba, le mostraba visiones. Y Juana de Arco fue fiel, obedeció estas voces y liberó a Francia de los ingleses. Dios nos ha dado a los ángeles y ha dado a los ángeles el poder sobre el mundo material en general y sobre el psiquismo del hombre en particular. Y esto en campos, digámoslo así, cotidianos. Por ejemplo, podemos pedirle a los ángeles que nos ayuden a entender un problema que no entendemos, no le encontramos solución. Y varios santos han tenido este tipo de experiencias. Santa Francisca Romana, Santa Gema Galgani. Dios es fiel a su palabra. Y si leemos en su palabra Salmo 90, que Dios mismo nos envía a los ángeles para protegernos en nuestros caminos, hay que creerle a Dios. Dios es fiel. Dios se compromete a rodear a los suyos de una protección de ángeles que tienen poder sobre el mundo material y sobre las fuerzas diabólicas. Dios mantiene sus promesas. Decía San José María Escrivá de Balaguer: te pasmas porque tu ángel custodio te ha hecho servicios patentes. Y no debías pasmarte. Para eso lo colocó el Señor junto a ti. Poner en duda la custodia de los ángeles vendría a ser lo mismo que negar implícitamente la veracidad, la fidelidad de Dios a su palabra. Sería como una blasfemia. Pero ¿será que Dios sí nos manda a los ángeles? Te lo ha dicho, te lo está diciendo, te lo ha mostrado. Y este tiempo es un tiempo para recurrir a los ángeles. Porque podríamos pensar que hoy día con este racionalismo que entró, ya no se cree en todas estas historias de los ángeles. Eso son historias piadosas. Eso es para los santos. Eso es para los escogidos. O eso era una manera de hablar en el tiempo del Antiguo Testamento o en el tiempo de Jesús, pero ahora ya no. Porque gracias a Dios, es una parte del mundo católico que piensa así, no la totalidad. Y bendito sea el Señor que los oyentes de Radio María creen en los ángeles.
Los invocan y hay que invocarlos más y hay que invocarlos con más osadía. Ángel de mi guarda, ve donde tal persona. Ángel de mi guarda, protege nuestras ciudades. Ángel de mi guarda, defiéndenos, custódianos. Con valentía, porque es la palabra de Dios que nos ha prometido que pisaremos víboras, áspides, y no nos harán daño. Bendito sea el Señor, que está como dice el Papa Benedicto XVI, este resto, y que este resto, tú y yo, de nosotros, de este resto, pequeño, porque hay veces que los jóvenes dicen, no fue un resto, o sea, como una multitud, no, pero el resto es lo contrario a una multitud, el resto es lo que sobró. Pero de este resto, tú y yo, de invocar a los ángeles, de enviar a los ángeles, de manera valiente, osada. Ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Que será que sí? Sí, mándalos, envíalos, envíalos. Envía a los ángeles y créele a Dios. Porque no importa saber lo que van a pensar de ti, sino lo que piensa Dios y lo que por medio de su revelación nos dice, nos enseña. Hay alguien que dice que las verdades sobrenaturales hay que descubrirlas, no inventarlas. Es tiempo de volver a redescubrir esta verdad, la existencia, la ayuda de los ángeles custodios, pero también acudir, digámoslo así, a su poder, a su influencia, a su ayuda, a su amistad. Y los ángeles, lo hemos dicho a lo largo de este programa, ejercen sobre el ambiente material una acción, una custodia. Pero también, lo hemos dicho, ejercen una actividad en nuestra vida psíquica. Actúan sobre nuestra imaginación, actúan sobre nuestra memoria, sobre nuestra sensibilidad. Aquí recuerdo un caso de una familia que vivía en un edificio y en el piso superior había un grupo de muchachos que los tenían desesperados con la música que ponían, con toda clase de vicios, alcohol, droga, etc. Y se pusieron a rezarle a los ángeles. No le dijeron nunca nada a los muchachos. La administración les llamaba la atención, los muchachos groserísimos, bueno. Y entonces esta familia lo que hizo fue ponerse a rezarle a los ángeles. Y estos muchachos comenzaron a ver cosas que los asustaron del edificio, a ver que el ascensor se abría, se cerraba solo, los mandaba a otros pisos, en fin, y salieron corriendo del edificio. Sobre la actividad psíquica nos iluminan por medio de imágenes, de movimientos. Y esto sí,
para apartarnos del mal, para llevarnos al bien, pero también para defendernos. La acción del ángel no puede penetrar directamente en nuestra inteligencia y en la voluntad. Son facultades inaccesibles para el ángel. Solamente Dios penetra en ellos. Pero los ángeles sí tienen libre acceso a la imaginación, a la memoria, a la sensibilidad. Y esto, tanto los santos ángeles como los demonios. El demonio nos puede hacer oír cosas, hacer ver cosas que no son. Y de ahí incentivar nuestra compañía con los buenos ángeles. Vamos a continuar, si Dios lo permite, hablando del poder de los ángeles de la guarda. Que Dios los bendiga. Una feliz noche para todos.